la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Es un documento donde se consigna toda la historia de salud, digamos, de un paciente, donde se anota, digamos, todas las atenciones que un paciente tiene cuando ingresa o se hace atender en una institución prestadora de salud. Todas las atenciones que se llega a hacer el paciente debe constar en la historia clínica, ¿no? ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque, bueno, primero es un documento donde está registrado todas las atenciones del paciente. Incluso desde el nacimiento podría estar registrado, ¿no? Si es que vive en una misma localidad, bueno, podría estar registrado, ¿no? Ahí. No solamente tiene una importancia médica, ¿no? En cuanto al registro de las atenciones, en cuanto al registro de las enfermedades, los problemas de salud de las personas, sino también es un documento legal, ¿no? Porque puede servir este documento para de repente hacer una demanda legal, etcétera, ¿no? Si hubiera algún problema, ¿no? En relación a la atención de salud, de cuidados, de negligencias, etcétera. También la historia clínica sirve para, de repente puede servir para un instrumento de gestión, ¿no? De los servicios de salud, de los hospitales, centros de salud, para administración, etc. Puede servir, ¿no? Sí que se hace bien la clínica, ¿no? Y sí que se evalúa bien, ¿no? Hay que evaluar si están haciendo bien o están haciendo mal, para retroalimentar, ¿no? Es decir, están haciendo mal la clínica, quiero que me hagan bien. O algún dato que hay que anotar, que hay que registrar, que no se registra, debería de añadirse. También es importante porque es un documento a través del cual se enseña, ¿no?, a los estudiantes cómo se debe hacer una historia clínica adecuada, como un instrumento para demostrar, ¿no?, que así se hace, estas son las partes de la historia clínica, tiene esa función también. Y en una función de investigación también, ¿no? Pero a veces la función de investigación está abusada, cuando han abusado de la historia clínica, es así porque les gusta utilizar la historia clínica para hacer la investigación. ¿Cómo es la historia clínica? Fue un documento realizado con una calidad inmejorable, digamos. Una historia clínica realizada excelentemente, solo así podría ser de repente justificado su utilización, ¿no?, para investigación. Pero en la práctica las historias clínicas tienen una serie de errores, ¿no?, porque a veces no se supervisa bien que se haga bien la historia, otros hacen bien, otros hacen mal, no se llena bien, etcétera, etcétera. Por eso no se debería recurrir a la historia clínica para hacer investigación, ¿no? Porque no hay una estandarización de todas las historias, no todos son realizados con la misma calidad. Por ahí la información que buscamos
no es uniforme, ¿no? Pero también tiene esa función. Epidemiológica también, ¿no? Sí que se documenta claramente, se hace relato de la enfermedad claramente, cómo fue, dónde viajó, etc. Tiene una importancia epidemiológica, ¿no? La historia clínica está bien hecha. Varias clases de historia clínica. Hasta 4 tipos de historia clínica, ¿no? Historia de emergencia, historia de consultorio externo, historia de hospitalización, y hay una historia que se llama ficha familiar, que sobre todo lo utilizan en atención primaria, ¿no? Donde en esa ficha familiar, digamos, está todos los datos, las características de un grupo familiar. Todas las características de la vivienda, del entorno donde está la vivienda, etc., ¿no? Una ficha familiar, sobre todo importante para la atención primaria. Cuando hagan hacer uno, ¿no? Tienen que manejar bien esa ficha familiar. Bien. Hay historias clínicas especiales, ¿no? Una historia clínica que se maneja en medicina, otra historia clínica en ginecobstetricia, donde hay datos y gráficos, hojas especiales, ¿no? Donde solamente se utilizan en ese tipo de historia. Historias de pediatría de igual manera, ¿no? Curvas de peso, talla, etcétera, etcétera. De cirugía en realidad es casi similar a la de medicina, ¿no? No hay mucha diferencia. Por ahí los cirujanos, pero les encanta escribir 2 palabras en sus historias clínicas y las historias de cirugía están muy mal hechas, ¿no? Pero bueno, por la costumbre de traumatología igual, ¿no? Ya. Bueno, las partes de la historia clínica. Estas partes de la historia clínica como tales son las partes que están consideradas en la historia clínica de hospitalización, por ese nombre, ¿no? Porque la historia clínica que se hace en consulta, por ejemplo, no está con estos nombres, ¿no? De anamnesis, no tiene esos nombres. Pero sí la de hospitalización, ¿no? Tiene esos nombres. Anamnesis, que tiene su correlación al interrogatorio, ¿no? A las preguntas, a todo lo que se le pregunta al paciente. Examen físico, a la exploración física. La otra parte es el diagnóstico en base a lo previo, ¿no? En base al interrogatorio del examen físico, la impresión diagnóstica, ¿no? Luego la cuarta parte es el tratamiento, ¿no? En base al diagnóstico, luego del tratamiento, el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo es todo lo que hay que hacer con el paciente, ¿no? ¿Qué tratamientos, qué exámenes falta? Exámenes auxiliares que nos van a permitir buscar otros signos de las enfermedades para confirmar el diagnóstico. Las evoluciones que se hacen, que es la evaluación diaria luego de hospitalizar a los pacientes, y la epicrisis, que es el documento donde se resume toda la estancia hospitalaria del paciente desde su ingreso en forma resumida, ¿no? Todo lo que ha acontecido desde su ingreso hasta su alta, todos sus exámenes, todo, ¿no? El documento de resumen para el año. Entonces, la anamnesis, la primera parte son los datos de filiación, ¿no? Los datos generales, ¿no? Edad, género, estado civil, dirección, etcétera, etcétera. Y la parte más importante de
de la anamnesis es la enfermedad actual, ¿no? Es la parte más importante, incluso la más importante de la historia clínica. Porque si no haces una buena anamnesis, no preguntas bien, el diagnóstico puede ser medio descabellado, ¿no? Ay, si haces mal la anamnesis. O puede ser equivocado, ¿no? Y vamos a dar mal tratamiento por haber hecho mala anamnesis. Mal relato, mala enfermedad actual. La enfermedad actual consta del tiempo de la enfermedad. El tiempo de la enfermedad es el tiempo desde cuando ha empezado el primer síntoma de la enfermedad, el síntoma que le trajo al hospital, digamos, el motivo de la consulta. Eso es el tiempo de la enfermedad, el inicio de los síntomas. Además del tipo de enfermedad, se pone a veces síntomas principales, o sea, la causa, los motivos que le han traído al hospital o a la consulta, ¿no? Entonces, dolor, mal aliento, baja de peso, prurito, diarreas, cólico, etc. Forma de inicio, ¿no? Cómo empezar la enfermedad, los síntomas y el curso de los síntomas. Esta forma de inicio y curso, sobre todo, es del síntoma más importante que le ha traído, ¿no? Es el dolor, entonces, ¿y cómo empezó el dolor? O el curso del dolor, cómo ha ido el dolor, ¿no? El síntoma más importante sobre todo. Y el relato de la enfermedad propiamente, que es el relato, ¿no? Lo que cuenta el paciente de la enfermedad, cómo han sido los síntomas. A veces los pacientes no cuentan muy bien, ¿no? Son desordenados, empiezan a contar meten sus historias familiares, y hay que saber, al hacer la análisis hay que escuchar, ¿no? Y llevando y hay que anotar ordenadamente, ¿no? O sea, el cuento desordenado que cuenta el paciente tiene que ser convertido en un cuento bien ordenadito en la historia clínica. No hay que anotarlo tal como él nos dice, si no sale un desorden completo. Porque, y además hay que hacerlo así porque es la parte más importante, ¿no? Si haces como el paciente te cuenta, va a salir un caos, ¿no? Esa es verdad, ¿no? Es fundamental. Antecedentes, luego del relato de la enfermedad actual, antecedentes personales y familiares, ¿no? En los antecedentes personales se anotan algunos antecedentes fisiológicos, ¿no? Y antecedentes patológicos, si hubiera operaciones, alergias, consumo de medicamentos, etc. Además de estos antecedentes, cuando estamos evaluando síntomas digestivos, síntomas que nos orientan a un problema digestivo, hay antecedentes importantes que se tienen que anotar, porque están asociados a los mecanismos que producen la enfermedad. ¿Ya? En las enfermedades digestivas, la alimentación, los hábitos alimentarios son fundamentales, porque son causas, mecanismos de las enfermedades digestivas. Cómo se come, dónde se come, qué se come. Entonces, cuando uno evalúa problemas digestivos, en los antecedentes tendrías que anotar no solo hábitos alimentarios, sino algunas costumbres alimentarias, ¿no? ¿Qué es lo que come, dónde come, qué come, recalienta los alimentos, etcétera, etcétera? Todos esos antecedentes son fundamentales porque suprimiendo algunos antecedentes o modificando algunos hábitos que tienen los pacientes, probablemente vas a evitar de que se enfermen posteriormente. Por eso es importante, porque hay que saber identificar algunos malos hábitos y cambiar, ¿no? Esos malos hábitos y decirle, ¿no? Esto está medio mal, ¿no? Tienes que mejorar, para evitar enfermarse posteriormente. Para eso. Y otros datos son las funciones biológicas.
muchas enfermedades digestivas se expresan, ¿no?, como alteración de las funciones biológicas, ya sea en la ingesta de alimentos o en la poca ingesta de alimentos o en la alteración de la defecación, ¿no?, que es un signo biológico, una función biológica. ¿Ya? Entonces, en enfermedades digestivas es importante anotar bien aspectos alimentarios, hábitos, costumbres y funciones biológicas, ¿no? Aunque no sea la causa, el motivo de la consulta, ¿ya? Aunque no sea la causa, viene por dolor abdominal, igual tienes que preguntar qué es lo que come, dónde come, es importante. Probablemente hay alguna alteración. Preguntando bien sobre alimentación o función biológica, probablemente encuentres más problemas de salud que el paciente no se ha dado cuenta, porque él solo le importaba el dolor, ¿no?, que le ha impactado, ¿no?, a él. Pero tiene otros problemas, ¿no?, que no sabe que son problemas, pero sí el médico general debería saber, ¿no? Sí debería saber. El examen físico. Respecto al examen físico. Bueno, antes, la función biológica no solo es comer bien, si tiene sed, toma agua, no toma agua, cómo está defecando, es como duerme bien, duerme mal, es importante, ¿verdad? Incluso sus relaciones sexuales, ¿no? También, es delicado, podría ser. No siempre tiene que estar asociado a problemas digestivos, eso sí, ¿no? Pero por ahí podría haber alguna alteración, algo relacionado, ¿no? De repente. El examen físico. El examen físico, bueno, primero es el examen físico, se evalúa las funciones vitales, ¿no? Funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, las funciones vitales. Luego examen general, la valoración ectoscópica, ¿no? A simple vista, cómo le ves al paciente en su estado general, cómo ves su estado nutricional a simple vista, su estado de hidratación. Bueno, eso no está a simple vista, hay que ver las mucosas. Y también en el examen general se debe de anotar el peso, la talla, ¿no? Índice de masa corporal, ¿ya? Eso evalúa más específicamente el estado, bueno, en parte del estado nutricional, ¿no? Más específicamente. Ahí esta evaluación general se pone, ¿no? Aparente buen estado general, regular estado, mal estado general, nutricional y de hidratación. En cuanto a las funciones vitales, tiene que saber claramente, ¿no? ¿A qué se llama presión arterial baja, elevada, frecuencia cardíaca alta, baja? Eso hay que saber, ¿no? Porque es parte del conocimiento general que ya deben de estar aprendiendo, ¿no? Bueno, luego el examen físico por regiones, ¿no? Regiones y aparatos. Cabeza, cuello, tronco, extremidades, tórax, cardiovascular, abdomen, ¿no? Incluso genitourinario, aparato neurológico y ginecológico, urinario. El examen abdominal, ¿no? Ya nos hemos referido anteriormente al examen abdominal. Bueno, con todo la valoración de la anamnesis y el examen físico, haces tu impresión diagnóstica, ¿no? El diagnóstico, luego haces en base al diagnóstico el tratamiento inicial, ¿no? Que habitualmente al inicio es sintomático, ¿no? Sintomático. Y después ya cuando estamos seguros del problema ya le damos algo más, ¿no? El tratamiento, ¿verdad? Y el plan de trabajo
son los exámenes auxiliares que necesitamos, ¿no? Porque no estamos completamente seguros. El examen físico de anamnesis nos da una aproximación, pero hay que asegurar, ¿no?, el diagnóstico para evitar algún error con algún examen, y lo aseguras el diagnóstico. Luego las evoluciones es el seguimiento, ¿no? Cómo va, si se está recuperando, y ajustar, ¿no?, algunos errores que puede haber, ¿no?, o algunos otros exámenes que habría que seguir evaluando. Y la epicrisis. Bueno, en la enfermedad actual, ¿no?, ya he dicho que, recordando la parte más importante de la anamnesis y de la historia clínica, en la cual hay que saber preguntar, orientar, dirigir el interrogatorio. No hay que dejar que el paciente hable. A veces hablan de más y nos desvía, ¿no?, desde el objetivo de hacer bien la historia clínica y investigar su problema, ¿no? La información debe ser ordenada, cronológicamente y detallada, caracterizada, ¿no? Cada síntoma tiene que ser caracterizado en cuanto al tiempo, a su intensidad, a todas sus características, ¿no? Si hay otros síntomas asociados, etcétera, etcétera. Tiene que caracterizarse bien. El relato debe ser entendible, ¿no? Debe estar escrito en forma clara y de tal manera que se pueda entender fácilmente. Hay varias clases de síntomas, ¿no? Síntomas cardinales o esenciales. Son los síntomas más importantes, digamos, ¿no?, los motivos de la consulta. Hay otros síntomas concurrentes que, junto con los otros síntomas, puede haber, ¿no?, y hay que preguntar, ¿no? Y a veces el paciente se olvida, ¿no? No dice. Los síntomas patognomónicos son los síntomas que están asociados a una enfermedad, sí o sí. Eso antes existía, ¿no? Actualmente ya no existe, ¿no? No hay síntomas patognomónicos. Difícilmente, ¿no? Antes sí existía, ¿no? Porque la única forma de hacer el diagnóstico era con los signos, con el examen físico, ¿no? Entonces, para ellos sí, decir que algo era patognomónico era importante, ¿no? Porque ya estaba dando el diagnóstico, ¿no? Pero actualmente no se sabe que no hay patognomónicos. O sea, 2 o 3 enfermedades que pueden tener lo mismo. Entonces ya no es patognomónico, ¿no? Más de una enfermedad puede tener lo mismo, ya no es patognomónico. Signos negativos. Es cuando uno dice, no hay vómitos, no hay fiebre, algo así, ¿no? Para aclarar que, digamos, no hay una condición importante que podría servir para hacer diagnóstico de una enfermedad en particular, ¿no? Le dices que no hay. Signos positivos. Bueno, son los síntomas que existen. Signos etiológicos, pronósticos, etc. Un repaso del examen físico. El de la izquierda, cuando se divide en 4 cuadrantes, ambos, ¿no? En 4 cuadrantes. Incluso se ha dibujado todo el abdomen. Y en el dibujo de la izquierda son las 9 regiones, ¿no? El examen a la inspección, ¿no? Se evalúan varias características, ¿no? El examen abdominal, la ocultación, la percusión, la técnica de la percusión, la palpación, signos no burden,
palpando el hígado. Hay algunos dolores abdominales que son de la pared abdominal. La única manera de saber que es de la pared abdominal, puede simular este dolor de la pared abdominal, es un dolor a veces crónico, y el paciente viene, ¿no?, con ese dolor. Yo tengo este dolor, ningún médico, ningún examen ha hecho diagnóstico, nadie sabe. Todavía no sé por qué es. He hecho tomografía, resonancias, y es porque no se ha examinado bien. A ver, hay que examinar la pared abdominal, ¿no?, en forma tangencial, buscar un punto doloroso. Si hay dolor al examinar tangencialmente la pared abdominal, o sea, no deprimir ahí, sino hacer así, buscando los puntos dolorosos de la pared abdominal, y hay dolor, es dolor de la pared abdominal, nada más. No requiere ningún examen, ¿no?, especial. Y es más, todos los exámenes van a salir negativos, ¿no? Todo va a salir negativo. Por gusto, hasta tanta plata y se ha desperdiciado, ¿no? Tomografías, resonancias. Pero examinar bien, ¿no? Más o menos como está queriendo examinar acá, ¿no? Viendo la pared abdominal. ¿Ya? Acá es evaluando con un instrumento para evaluar la hipersensibilidad, ¿no? Que a veces hay esos pacientes, ¿no? Obviamente, problema de la pared abdominal, su único síntoma es dolor abdominal. No hay náuseas, no hay vómitos, come bien, no hay ningún problema. Muy diferente, pacientes con problemas abdominales, intraabdominales, tienen dolor abdominal crónico, pero sí tienen, ¿no?, gases, eructos, no quieren comer a veces, vómitos, ya eso es abdominal, ¿no? Netamente abdominal. Ya. Evaluación, ¿no?, de una citis para buscar la oleada, de un abdomen curioso, como así. Mártires desplazable, ¿no? La citis de cúbito dorsal es semiluno, ¿no? La mártires. Y le dices que se voltea de derecha a la izquierda, el líquido cae, ¿no?, a la zona inferior. Y si le decimos que se voltea al otro lado, igual se invierte, ¿no? Lo que estaba timpánico se vuelve mate, lo que estaba mate se vuelve timpánico, ¿no?, porque el líquido ha caído. En cuanto a tipos de diagnóstico, hay varias clases de diagnóstico, pero lo más importante son los que se tiene que hacer en la historia clínica y en cualquier consulta, hacer diagnóstico por problema, ¿no?, por síntomas. Eso es lo más básico, ¿no? Vamos a venir por dolor abdominal, ya, ¿no?, dolor abdominal. Si no hay otro síntoma asociado, ese es el problema, ese es el primer diagnóstico, solo es un síntoma, ya. Ahora, si está asociado a otros problemas que puedan configurar un síndrome, ya puedes hacer el segundo diagnóstico, ¿no? Síndrome, digamos, diagnóstico sindrómico de tal, síndrome diarreico, digamos, ¿no?, o estreñimiento, si es que está asociado a otras características, ¿no? Y finalmente el diagnóstico etiológico, ¿no? En ese orden se tiene que hacer el diagnóstico, ¿ya?, desde lo más básico a lo más específico. Muchas veces el diagnóstico etiológico se hace luego de varios exámenes, luego del plan de trabajo, en base a los problemas iniciales, a los síntomas, pides exámenes, ¿no? Y recién hacemos el diagnóstico etiológico luego de varios días, ¿no? ¿Ya? Diagnóstico etiológico nosológico. Es el diagnóstico más específico, ¿no?, de la enfermedad. Hay diagnósticos anatomopatológicos también, ¿no?
a veces el diagnóstico etiológico se pone como descartar, ¿no? Descartar apendicitis aguda, descartar pancreatitis aguda, porque no estamos seguros, podemos sospechar y le podemos descartar. Y para confirmar, ¿qué es el plan de trabajo? ¿No? El plan de trabajo se solicita, si el que está descartando apendicitis aguda, se solicita hemograma, proteína C reactiva, digamos una ecografía pélvica si es mujer, porque podría haber un problema ginecológico parecido. Ya. Y un examen de orina, digamos, a descartar una infección urinaria, ya. Y con eso ya evalúas, ya. Y puede ser el diagnóstico definitivo. No hay pregunta, ¿no? Otro clase. Chicos, entonces traten de estudiar